Hasta ayer, en la Comisión de Desarrollo Económico que trata el proyecto de ley denominado para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, no había consenso para aprobar el informe que vaya al Pleno para primer debate. El presidente de la República envió el documento como económico urgente e ingresó a la Secretaría de la Asamblea el 12 de enero, teniendo 30 días para ser aprobado o rechazado. Y si en el Pleno no alcanzan los votos para rechazarlo, podría entrar por el Ministerio de la Ley y aún nada está dicho. El gobierno enfocó el proyecto solo en subir el IVA del 12 al 15% como una medida de recoger dinero de forma rápida y directa. Pero en la Asamblea aparecieron otras alternativas, como un impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas, a la banca o incrementar el impuesto a la salida de divisas. Lery. Samantha, Alejandra, buenos días. Ya nos acompaña Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional y asambleísta del Partido Social Cristiano, bloque integrante de la mayoría junto a Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional, el oficialismo. Presidente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Presidente, el país, y usted lo sabe, tiene un problema, no hay dinero para afrontar los gastos excepcionales que genera una guerra interna, tampoco los gastos ordinarios que suponen el funcionamiento normal del Estado. ¿Cuál es la propuesta entonces que la Asamblea Nacional, que se opone al incremento del IVA, realiza? Hay que separar las cosas. Una cosa es el estado de emergencia en el que estamos por un conflicto armado interno no internacional que requiere recursos, eso tiene una salida. Otra cosa es la crisis macroeconómica y el déficit fiscal que maneja el país, que es un tema estructural y que hay que corregirlo ya desde las acciones, no de los impuestos, porque ninguna propuesta tributaria que se ha hecho en el Ecuador, que son más de 20 en los últimos tiempos, nos ha sacado de la crisis. Estamos más profundos en la crisis. Entonces, esto hay que separarlo en esos dos ejes. ¿Y por qué separarlo y no abordarlo de manera conjunta si usted dice lo estructural también hay que abordarlo hoy? No, porque lo coyuntural, que es la guerra, es un fin específico. Vamos a decir, este estado de conflicto interno, llámese guerra interna. Esa guerra interna tiene que ser tratada por una contribución especial de una sola vez, y la contribución especial es para un fin específico, es decir, el fin es poder tener los recursos para combatir este estado de conflicto interno no internacional. Tiene que ser temporal, tiene que ir a una cuenta específica, tiene que ser para un fin específico y se debe recaudar un monto específico dependiendo de los recursos que se necesita para ese particular. Ese es un tema. Y el tema estructural son recursos que se necesitan de largo plazo, ya sea a través de reestructuración de plazos de la deuda, ya sea a través de focalización de los subsidios de manera inteligente y sin generar distorsiones a la economía, ya sea el recorte del piponazgo en el sector público y otras medidas más. Ahora, estas características que debería tener, de acuerdo a la visión del Partido Social Cristiano, el dinero que vaya dirigido a atender el conflicto interno, no ha sido leído de la misma manera por el gobierno, que si bien es cierto que ha reconfigurado el proyecto de ley remitido, ha planteado ya otras opciones como lo llaman contribución sobre las utilidades, una contribución del 5% sobre las utilidades de las empresas, una contribución sobre las utilidades de la banca. ¿Eso lo ven viable? A ver, nosotros lo vemos bastante complicado el tema en este momento, pero sí genero una situación de poder buscar un consenso en el marco y que no sea un extremo, que es lo que quiere el gobierno, de tener recursos que no tengan ningún tipo de restricción, y lo que quiere la Asamblea que sean los recursos específicos. Hay que buscar un punto intermedio. ¿Existe el punto intermedio? Hay que buscarlo. Todavía ni siquiera está aprobado el informe de primer debate, es decir, no tenemos ni siquiera una fecha para poner esto en el Pleno, que me imagino que va a ser esta semana, dependiendo de que salga el informe de primer debate en la Comisión de Desarrollo Económico, que ayer se suspendió. Lo importante aquí es también ver la mecánica y respetar a todo el mundo, respetar al gobierno que necesita los recursos y hay que dárselos y hay que buscar la fórmula, y respetar también a las diferentes tiendas políticas, porque no pueden cruzar líneas rojas. Entonces, dicho esto, yo he conversado ya por ejemplo, con el ministro de Economía, y le he dicho, estoy tratando de buscar una mecánica que pueda generar ciertos consensos para que el gobierno sea, digamos, facilitado en el recurso, sin romper estas reglas de que hay que trabajar en lo estructural y en lo coyuntural. Y para eso, cada propuesta, por ejemplo, que haga una tienda política, hay que ver quién la apoya.
y votar mociones por separados, ya en la mecánica de la votación de lo que surja de este proyecto de ley, para no violentar ninguna línea roja en ningún grupo político y que se vea beneficiado el gobierno en lo que más se pueda de las diferentes opciones que generan los grupos políticos en la Asamblea. Presidente, pero eso es como jugar a la lotería. A ver, no es jugar a la lotería porque se hace esto inteligente. Aquí no estamos jugando al azar. A ver, que aquí hay una estrategia, hay una estructura, hay una mecánica, hay una voluntad, y entonces no se puede decir que esto es jugar a la lotería. Esto es simplemente hacer un plan estratégico en donde no se hieran susceptibilidades ni se crucen líneas rojas, porque de todos modos, cuando usted ve las encuestas de la gente no quiere IVA, en su gran mayoría en el país. Las empresas, yo he recibido muchos empresarios, he recibido muchos grupos económicos, he hablado con la Asociación de Bancos en reuniones, o sea, esto es una situación que está viviendo el país económicamente. Evidentemente, pero lo cierto es que, y de acuerdo a la documentación que fue presentada ayer en la discusión de la Comisión de Desarrollo Económico, el gobierno necesita 1.300 millones para atender los armadas y 600 millones más para atender los requerimientos de la Policía Nacional. Ahí nomás son 1.900 millones y si se llegara a incrementar esos 3 puntos del IVA, son 1.600 millones y no alcanza. Ni siquiera con el IVA alcanzaría. Entonces, asumo, presidente, y usted me corregirá si me equivoco, que estas alternativas, que esta estrategia que usted va a viabilizar, le va a entregar al presidente, a quien ustedes están diciendo que se le deben dar los recursos, va a generar la misma cantidad o una similar, muy similar. Eso es lo que se está estudiando en este momento, porque si vamos a contribuciones especiales, que todavía hay que afinarlas en cómo se van a hacer, cómo se va a afectar al sector productivo, al sector exportador, a la propia banca, al costo del crédito, los impuestos, usted sabe, se trasladan, por eso hablamos de contribuciones especiales únicas que no tengan temporalidad, sino que sean de única vez. Entonces, esas contribuciones hay que cuantificarlas bien para tratar de afectar lo menos posible la generación de empleo en el país y que esos costos no se trasladen a los productos, a los bienes y servicios que reciben los ciudadanos. En ese sentido hay que trabajar, como le digo, de manera inteligente, pero para ese objetivo, vuelvo y repito, una contribución especial tiene un objetivo definido, no es abierto. Entonces, por lo menos la ciudadanía y la población en general va a tener la tranquilidad que el recurso y el esfuerzo que está haciendo vaya para cubrir ese objetivo, porque lo que sí le puedo decir es que todo el país, unido, no solo en el dolor, sino en este sentimiento patriótico de luchar contra estos grupos delincuenciales organizados, hoy llamados terroristas, es unánime. Todo el Ecuador quiere luchar en contra de eso. Ese es el enemigo, no son los partidos políticos los enemigos, es la delincuencia la enemiga, y en base a eso hay que trabajar juntos, arrimar el hombro. Eso nadie discute. Estamos viendo el mecanismo para que sea para ese fin específico. Usted es un hombre de números, siempre lo ha sido. ¿Tiene, presidente, usted la tabla, la lista de, a ver, esta contribución nos dejaría tanto y esto de acá que se podría, no sé, el ISD nos dejaría tanto? ¿Cómo van a alcanzar ustedes a esa cifra, 1.600, 1.900 millones, que es la que el país necesita? Mire, alrededor de las propuestas que se han hecho de contribución especial, sumadas todas, estamos alrededor de los 1.200, 1.300 millones. ¿Cuáles son esas propuestas? A ver. Son, por ejemplo, propuestas que van desde una contribución especial del 5% sobre las utilidades de las empresas que hayan tenido utilidades extraordinarias de más del 50% del periodo 2021 en adelante. Eso ya está en el proyecto. Eso está en el proyecto de ley, es una contribución especial. Hay una contribución especial a la banca, que a mí me preocupa en lo personal, hay que estudiarla muy bien, que va de aquellas instituciones que ganen hasta 50 millones, pagarían el 15% sobre las utilidades del ejercicio 2022 y 2023. Y si ganaron más de 50 millones de dólares, 10 millones, van al 20% y sobre 100 millones va al 25%. Un golpe durísimo, hay que decirlo, un golpe durísimo a la banca, pero está puesto esto como una propuesta no de este partido político, el Partido Social Cristiano, sino de otro partido político ha puesto eso. Le han dado la facultad al presidente de mover el ISD, el impuesto a la salida de divisas, hacia arriba, porque eso lo facultó ya la ley anterior y él por decreto puede mover ese ISD hacia arriba. Y la propuesta del presidente es que el IVA vaya al 15% hasta el 2026 y luego se quede en el 13% de ahí en adelante de manera indefinida. Esa es la propuesta del presidente. Cada punto de IVA alrededor de
650, 700 millones de dólares, cada punto de ISD alrededor de 350 millones, dependiendo, han habido variaciones dependiendo pues de cómo está la economía del país, bancos alrededor de 200 millones de dólares, se estima que se puede recaudar en eso, y alrededor de 500 millones el otro impuesto que le dio a las empresas. O sea, hay una cuantificación matemática. Lo que tenemos que ver es que ahorita el sector productivo está deprimido, por supuesto, no se está trabajando en lo que se tiene que trabajar, que es realmente una focalización inteligente de subsidios. Ahí puede haber una gran cantidad de plata, que los ricos no tengan subsidios, que los subsidios vayan realmente para los pobres. Las contribuciones que le estoy diciendo no va para las micro, pequeñas y medianas empresas, esas se las exenta de todo tipo de contribución, porque imagínense ahorita a los emprendedores, a los jóvenes, castigarlos cuando en una ley hace poco tiempo lo que se trató de hacer es dinamizarles el empleo a través de estos incentivos para la contratación juvenil. Y entonces hay que ser muy inteligente en tratar de afectar lo que menos se pueda, cumplir el objetivo de la guerra, pero al mismo tiempo reestructurar el Estado, que tiene problemas estructurales, como le he dicho. ¿Ustedes estarían dispuestos a respaldar el incremento del IVA si se incluye una línea que diga esta plata irá exclusivamente destinada a temas de carácter militar, a atender el conflicto armado interno, en una cuenta específica? ¿Allí sí lo respaldarían? Pero no como IVA, porque ya en ese momento ya no es un IVA, es una contribución especial. El impuesto le permite usted usar el dinero en lo que sea. En lo que sea. La contribución especial le permite usar el dinero en lo que se especifique. Y eso que se especifica, yo estoy de acuerdo, y lo he dicho a las diferentes bancadas y grupos políticos en la Asamblea, tiene que tener un espectro amplio, porque los efectos de este conflicto armado en la parte colateral son bastante importantes y hay que atenderlos. Efectos psicológicos de la gente, muertes. Y se necesita inversión social, además. Además, se necesita atender establecimientos educativos, establecimientos de salud, establecimientos eso hay que corregirlo. Hay que darle opciones a la gente. Correcto, eso hay que corregirlo desde la parte estructural, porque ese no es un problema que empezó ni que va a terminar mientras tengamos o no tengamos un conflicto interno armado. Es un tema estructural que también hay que buscarle una solución, y la solución radica también en que se amarre el cinturón el gobierno en la estructura de funcionamiento y sea mucho más eficiente y efectivo. Hoy no hay votos en la Asamblea para aprobar el incremento al IVA, pero ¿usted cree que sí le van a entregar al gobierno entonces una solución, una alternativa? ¿Sí le van a entregar los recursos que necesita para hacerle frente a este conflicto armado interno, presidente? Eso es en lo que yo tengo fe y eso es en lo que yo estoy empujando en este momento en la Asamblea, hacerlo de manera inteligente, sin afectar, por supuesto, a las grandes mayorías, que son la gente que menos recursos tienen, y tratar de hacerlo lo más pronto posible, porque el conflicto avanza y los recursos se necesitan. Usted ya le ha dicho al presidente, usted que tiene línea directa con él, ya le ha dicho al presidente: tu propuesta no tiene respaldo, tenemos que buscar otra cosa. Le he dicho que está muy complicada la propuesta tal cual se envió, que se están tratando de buscar alternativas, y por supuesto que converso con él prácticamente todos los días, como no puede ser de otra manera, para no solamente estos problemas, para los demás problemas que se viven en el país, pero por supuesto que estamos en contacto directo. Le estoy haciendo publicidad ahora a su programa, estamos en contacto directo todo el tiempo, entonces es importante porque hay muchos problemas que resolver. Ingeniero Cronfle, ¿cómo es esto que se quiere cobrar contribuciones por utilidades a las empresas y a los bancos con efecto retroactivo? El artículo 3, y usted se lo sabe de memoria, pues el Código Tributario señala taxativamente que eso no se puede hacer. Por eso es que no se puede trabajar esto como un impuesto, tiene que ser una contribución especial. En la contribución especial usted no puede determinar un número si va para adelante, tiene que determinar un número basado en el histórico, y esa es otra de las cosas que nos preocupa. Tampoco se puede ir a las utilidades del 2022, pues, o sea, ¿quién tiene guardadas las utilidades del 2022? Claro, es que no se trata de que se saquen esas utilidades del 2022, se tratan de parámetros de comparación para poder determinar cuál va a ser la contribución para el futuro. Pero vuelvo y le repito, son propuestas que están en este momento sobre la mesa, no hay ni siquiera el informe del primer debate, y entonces el Pleno también va a tener que realmente ponerse muy serio en la discusión cuando se trate esto, que estoy seguro que se tratará esta semana, y seguro saldrán más propuestas en el marco del Pleno que tienen que ser acogidas por la Comisión para un informe de segundo debate. ¿Tiene sentido, presidente, a su criterio, renunciar a los ingresos del Yasuní en medio de esta crisis que el país está viviendo, crisis económica? Ningún sentido. Le digo con absoluta franqueza, yo creo que se cometió un error haciendo esa consulta popular, porque lo que determina la Corte Constitucional, a quienes respeto muchísimo, pero
era un tema tratado casi hace 13 años atrás que se pone sobre la mesa. En 13 años cambia totalmente la tecnología, los sistemas de mitigación, es decir, el impacto ambiental en la tecnología, sobre todo de extracción petrolera en 13 años, ha tenido un giro radical. Más, perdóneme, daño ambiental hace sacar todo lo que está ahí que seguir extrayendo petróleo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto, eso lo decidió el pueblo y tendrá que ser una decisión que más adelante se tendrá que tomar, se tendrá que reconsultar, se tendrá que ver qué se hace, pero ese dinero se necesita en el Ecuador más que nunca. Usted decía hace un momento que es un tema que debe abordar el presidente Daniel Noboa, el de la focalización de los subsidios, esto para atender ya lo estructural. ¿El Partido Social Cristiano respaldaría políticamente una decisión en ese sentido? Si se está hecha de manera inteligente, sí, claro, por supuesto, 100% lo respaldaríamos. Hay que hacerla de manera inteligente, por ejemplo, que se quite el subsidio a todo tipo de gas, excepto el de la bombona 15 kilos. Estaría dispuesto el Partido Social Cristiano totalmente a respaldar eso. Porque la nafta de alto octanaje, que todavía se siguen usando para avionetas y otro tipo de vehículos de movilización, ¿por qué se sigue subsidiando? Entonces hay cosas que hay que afinar definitivamente y estaríamos dispuestos, por supuesto, a apoyar ese tipo de políticas. Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted por la invitación.